Buenos días, doctora. Buenos días, doctora. Buenos días, señores estudiantes. Buenos días, señores estudiantes. Buenos días, doctora. Buenos días, doctora. Buenos días, muy buenos días con todos. Vamos Buenos a días, dar doctora. inicio a esta nueva jornada que nos corresponde de trabajo. Bien, la clase anterior estuvimos revisando el tema relacionado a las servidumbres. Vimos de las servidumbres precisamente que esta es un gravamen, ¿verdad? Que recae sobre los predios. Bien, a ver, no entiendo y no me escriban, les he pedido por interno. Dígame, señorita Ronquillo, por favor, antes de iniciar la clase. Ronquillo, dígame. Bueno, en todo caso no puedo leer mensajes. Le he dado la oportunidad a la señorita Ronquillo que se encuentra en la sala de que me exponga qué es lo que le sucede. Continúo con la clase. Bien. Vimos a la servidumbre como un gravamen que afecta a un predio. En este caso, sobre todo para utilidad de otro predio que no puede tener acceso a caminos comunicacionales, tomas de aguas, etc. Los elementos esenciales de esta figura jurídica es el gravamen, la utilidad y lógicamente los predios, ¿no? No olvidemos que al ser predios de distinto dueño, podemos observar que lógicamente hay dos sujetos que intervienen. En este caso, lo también observamos como elementos esenciales en el predio, tanto al predio dominante como al predio sirviente. ¿Cuál es el predio dominante, señorita Galarza? Señorita Galarza, ¿cuál es el predio dominante? El predio dominante es el que nos vamos a servir. El que se va a servir de la servidumbre, ojo, y el predio sirviente que va a prestar la utilidad, la servidumbre, ojo. Entonces, por favor, bien, entonces en este caso nosotros observamos que hay dos predios, ¿verdad? El dominante, el que se va a servir del predio ajeno, y el predio sirviente es el predio que va a prestar la servidumbre. En el caso del predio dominante, la servidumbre es activa porque la está utilizando, y el predio sirviente es pasiva porque no puede realizar ningún otro acto en la servidumbre que se ha creado a favor del otro predio. Esta figura tiene como característica que es una limitación al dominio, un derecho real, es una figura onerosa, solemne, consensual y bilateral. Así también observamos pues que la regla, tanto la Constitución de la República, al observar los derechos de, en este caso, de propiedad que tenemos las personas y el Código Civil, ya lo habíamos observado, pues la tipifica en su título 12º, desde el artículo 859 al 932, cuenta con 4 parágrafos, ¿no? Que son los que vamos a empezar a analizar. Así también vimos que es importante observar leyes especiales como la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento del Agua, la Ley de la Servidumbre de Acueducto, la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Seguridad Vial, al referirnos a la servidumbre de tránsito. Recordemos que la naturaleza jurídica de la servidumbre es un derecho real que afecta a un predio en cuanto a, lógicamente, al goce sobre el predio ajeno. Y vimos que en este caso, en cuanto a lo que es la ley, taxativamente no nos explica cómo se constituyen las servidumbres. Para ello nos acogemos, perdón, a la doctrina. Basados en ese punto, ¿cómo se constituyen las servidumbres, señorita Jaramillo? ¿Cómo se constituyen las Por, servidumbres? Lea, por contacto por la ley, ¿ya? por contrato por la ley, por voluntad testamentaria, por disposición unilateral del propietario y por prescripción. Muy bien, perfecto, no lo olviden, taxativamente el código no lo dispone, pero lo encontramos lógicamente en el mismo código
y que nos manifiesta ciertas características que nos permiten observar que puede ser por contrato, acuerdo de las partes, imposición de la ley, cuando la ley así lo impone a través de los reglamentos o ordenanzas, la voluntad de la persona a través de un testamento o lógicamente por prescripción, ¿no? Y vimos también que hay una clasificación de la servidumbre, ¿verdad? La doctrina la clasifica de dos maneras. ¿Cuáles son esas dos formas, señorita? A ver, un caballero que no ha participado, señor Jaramillo. ¿Cuáles son esas dos formas que nos dice la doctrina, por favor? Señor Andy Jaramillo. Buen día, doctora. Buenos días. El origen, la naturaleza y el efecto. Muy bien, por naturaleza y efecto y el origen. Por naturaleza y efecto, señorita Alvarado, ¿cuál es la clasificación? Eh, La escuchamos. Positiva y negativa. No, a ver, recuerde que les di el pedido que sigan, que estamos haciendo el concepto de retroalimentación, tutorización. Son continuas, aparentes, ¿verdad? En este caso también observamos que el Código Civil también las clasifica en positivas, negativas y aparentes e inaparentes. ¿Cuándo son continuas y discontinuas? Cuando continuas, cuando está a la vista, ¿verdad? Y se ejerce de manera continua, permanente, diaria. En el caso de las discontinuas, es la que se ejerce a intervalos de tiempo, que puede ser creada de manera temporal. Positiva y negativa afecta precisamente al propietario del predio sirviente. En este caso, positiva porque le permite dejar hacer en su propiedad a las personas que van a servirse de la misma, es decir, el propietario del predio dominante, todas las actividades necesarias para la construcción, mantenimiento, conservación y el uso de la servidumbre. Asimismo, negativa porque le prohíbe a este mismo propietario hacer otras actividades, como por ejemplo construir paredes, colocar sembríos de árboles, etcétera, en el espacio que se ha otorgado para la servidumbre. Aparente, la servidumbre es aparente cuando está a la vista, se la ve como el acueducto o la de tránsito. Es inaparente el mismo acueducto cuando está construido subterráneamente o oculto, o puede estar oculto, ¿no? Entonces ese fue el primer grupo de servidumbres que analizamos la clase anterior, servidumbres por la naturaleza y efecto. El día de hoy vamos a ver las servidumbres por su origen. Voy a compartir la plataforma, el material para explicarlo. Ustedes ya lo tienen en la plataforma Moodle, por favor. Me indican cuando tengan acceso al material que estoy compartiendo. Tengan la bondad. Sí, abogada. Ya pueden verlo, muy bien. Continuamos con muchas gracias. Con el tema limitaciones al dominio, estamos trabajando la última servidumbre que tipifica, limitación que tipifica el artículo 747, que son las servidumbres. La clase anterior vimos la primera parte enfocada a las servidumbres naturaleza y efecto. Ahora vamos a ver la segunda clase que tipifica la doctrina en que se reconoce las servidumbres por su origen. En este caso, por su origen, el Código Civil las reconoce en el parágrafo 1 a las servidumbres naturales, el parágrafo 2 a las servidumbres legales, parágrafo 3 a las servidumbres voluntarias. Y lógicamente en el parágrafo 4 vamos a ver la extinción de las servidumbres. De esta manera, por favor, si ustedes ubican aquí el gráfico, vamos a observar las servidumbres, en este caso, miren el gráfico, las servidumbres por su origen, vamos a ver como los parágrafos que hemos analizado, naturales, legales y voluntarias. Las naturales son aquellas que van enfocadas o están determinadas de acuerdo a nuestro Código Civil a las servidumbres, en este caso, que regla las aguas corrientes, las aguas lluvias. En cuanto a las servidumbres legales, vamos a ver que el código las clasifica en servidumbres que son relativas al uso público y las servidumbres que son relativas al uso de los particulares. Y las voluntarias, pues lógicamente vamos a observar en este caso las servidumbres que nacen por voluntad de las partes y que pueden ser tanto continuas como aparentes, que ya las vamos a analizar cada una de ellas
con la clasificación respectiva. Vamos a hablar de la primera. Les voy a agradecer, por favor, ubicarse en el parágrafo 1 del título 12º, a partir del artículo 872 al 874, encontramos regladas las servidumbres naturales. Miren, son prácticamente tres artículos que trata de esta clase de servidumbre, pero muy interesantes. Los mismos responden, en este caso, al régimen que regula jurídicamente a las servidumbres naturales. En el artículo 872 encontramos precisamente la disposición, vamos a observar, la disposición que permite reconocer, en este caso, que el predio inferior está sujeto a recibir las aguas, miren ustedes, que descienden del predio superior de manera natural. Lógicamente, natural, no debe contribuir, no debe influir la mano del hombre, no son construidas por el hombre. Son las aguas que corren naturalmente, como por ejemplo las aguas lluvias, y benefician a los predios inferiores. Por lo tanto, dice el inciso 2 del 872, no puede dirigirse ningún albañal o acequia sobre el predio vecino si no se ha constituido esta servidumbre especial. En el predio sirviente no se puede hacer cosa alguna que estorbe la servidumbre natural, ni en el predio dominante cosa alguna que la agrave. La modificación al curso de las aguas se sujeta a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento del Agua. Ojo, algunos códigos aún tienen ley de aguas. Por favor, corríjanlo. Ya la ley de aguas no existe, está derogada. Lea, por favor, el último inciso del artículo 872. Si tiene ley de aguas, coloque un paréntesis, una rayita, algo, y corrija. La ley vigente es la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamientos del Agua. Si le toca a usted leer más adelante en la clase o en otras clases, ya no hay ley de aguas, está derogada. Corríjalo. ¿Perfecto? Muy bien. Bajo este tema, vamos a poner, por ejemplo, en este caso, ustedes han observado que muchas veces, sobre todo este tema, está enfocado a la situación topográfica de las propiedades, de los terrenos, es decir, cómo están ubicados. Se han visto que hay, sobre todo en algunos sectores de la ciudad, por ejemplo, acá en Guayaquil, que hay propiedades que están ubicadas así, como de manera que van subiendo. Por lo tanto, hay un predio que queda de manera superior, ¿cierto? Y el otro queda de manera inferior. Puede ser en estas urbanizaciones donde hay lomas o en ciertos sectores de los cerros y todo esto, hay sectores que están superior y predios que van quedando de manera inferior ubicados. El agua corre de manera natural. Hay casos en que se crea una servidumbre en el natural para beneficiar a los predios inferiores. Quizás en las zonas urbanas no sea importante, pero hay sí en ciertos sectores, sobre todo rurales o los sectores de las áreas del campo, que se requiere de esas aguas lluvias. Por lo tanto, no hay que impedir, lo que nos dice la normativa del 872, el libre correr de esas aguas. Para ello también es necesario que recordemos la disposición de la Constitución de la República que nos dice, señorita Cabeza, en el artículo 12. Si es tan amable, por favor, le puede dar lectura al gráfico que estoy señalando en cuanto al derecho al agua. Acá lo muevo un poco para que usted, por favor, pueda ayudarnos con la lectura. Señorita Cabeza, tenga la bondad. La escuchamos. Buen día, doctora. Buenos Artículo días. 12. El derecho humano al agua es fundamental. Tiene una... No puedo leer, no se puede visualizar, se tiene aplastado. Es fundamental a ver, es fundamental e irrenunciable. El agua constituye el patrimonio nacional, estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida. Muy amable, gracias. Artículo 12 de la Constitución de la República, señores estudiantes, ¿verdad? Que nos permite establecer o reconocer a todas las personas que el agua es un derecho humano. Ojo,
Irrenunciable, nos dice la normativa, inalienable e imprescriptible, ¿cierto? Por lo tanto, las personas tienen derecho a gozar de la misma para cubrir necesidades básicas del ser humano como tal, e incluso otras necesidades que puede llevar para ser utilizada el agua como usos de industrias, domésticos, de abrevaderos, bebederos de animales, etcétera, ¿no? Muy bien. O regadío de plantas, las cementeras, bien. Entonces miren ustedes la importancia que tiene observar estas disposiciones. El uso legal de las aguas, nos dice en el artículo 873, debe respetarse tal como corren naturalmente por una heredad. No lo olvidemos que cuando nos referimos a heredad, estamos refiriéndonos a las propiedades, terrenos, fondos, fincas, etcétera. Y se sujeta a lo que dispone la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua. El artículo 874 nos dice, señorita Ailín Cabrera, la escuchamos. Buenos días, abogada. Buenos días. El artículo 874 del Código Civil. El dueño de un predio puede hacer uso de las aguas, lluvias y de cualquier otras que recorran ocasionalmente por caminos públicos o por quebradas secas, inclusive cambiando su curso con arreglo a la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, de Uso y Aprovechamiento del Agua. Muy bien, muchas gracias. Perfecto. No olviden, corrijan si tienen algunos códigos a una ley de agua. Miren, aquí está lo que acaba de leer la compañera hace un momento, la señora Cabrera. Una gráfica que encuentran todos estos gráficos en internet, ¿no? Pero es bastante ilustrativa. Las aguas que corren libremente por el territorio nacional. ¿Recuerdan que vimos los bienes públicos? Las aguas que recorren por el territorio nacional, ¿qué clase de bienes son? ¿Bienes de uso público, cierto? Público. Exacto, muy bien. Entonces no lo olviden. Por lo tanto, esas aguas pueden ser utilizadas tal como lo dispone el artículo 874 de nuestra asignatura y se las reconocen como servidumbres naturales. Naturales quiere decir que las son provenientes de la naturaleza sin la intervención de la mano del hombre. Vamos a ver ahora, por favor, todos ubicarse en el parágrafo 2 de las servidumbres legales. Estas son un grupo de servidumbres más amplio. Inician el artículo 875 al 923. Miren ustedes, desde el 875 al 923 vamos a encontrarnos con un grupo bastante extenso de esta clase de servidumbres. En el artículo 875, señor Proaño, nos dice, por favor, vamos a dar lectura. Aquí vamos a encontrarnos con 4 incisos, por favor, lo escuchamos. Listo. Parágrafo 2 de los servidumbres legales. Artículo 875. Las servidumbres legales son relativas al uso público o a la utilidad de los particulares. Continúo. Las servidumbres legales relativas al uso público son el uso de las riberas en cuanto sea necesario para la navegación o flote, y las demás determinadas por los reglamentos u ordenanzas respectivas. Muy amable, gracias, señor Proaño. Vamos a analizar este artículo. En el primer inciso observamos que estas servidumbres legales son de 2 clases, ¿verdad? Van enfocadas para 2 sectores específicos. Las primeras, miren aquí en el gráfico, de acuerdo a lo que dispone el artículo 872, que están determinadas para el uso público. Si observan, en el inciso 2 observamos. En el inciso en este inciso 2, ¿cuáles son esas de uso público? Las que se determinan o van a utilizarse en cuanto al uso de las riberas, que ya lo vamos a explicar. Sobre todo uso de las riberas en cuanto a la navegación o el flote, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las embarcaciones en el agua. Y la segunda que dice el cuarto inciso, las que determinan los reglamentos u ordenanzas respectivos y que permiten la utilización para los particulares, que ya lo vamos a analizar. En este caso vamos a ver las primeras que se refieren al uso de las riberas. En cuanto al uso de las riberas, por favor, ubicarse en el artículo 876. Este artículo nos permite observar que las personas propietarias
en este caso, que su propiedad colinda con las riberas, es decir, se los conoce como propietarios ribereños, deben dejar un espacio libre para la navegación o flote de la sirga. El flote de la sirga significa las actividades que realizan los pescadores a las orillas, en este caso de la costa, es decir, en las riberas de los ríos, ¿no? Y lógicamente, en este caso, puedan desembarcar o asegurar las naves a los árboles para carenarlas. Carenarlas ya lo habíamos visto cuando vimos la ocupación, ¿lo recuerdan? En este caso, los propietarios ribereños, aquellas personas que su propiedad tienen sus límites con las orillas de los ríos, lagos o lagunas, tienen que dejar, recuerdan que decía la normativa en la ocupación, ¿cuántos metros? 8 metros de distancia, ¿lo recuerdan? Para que los navegantes puedan realizar las faenas de lo que es la pesca, carenar la nave, arreglarla, repararla si viene del este, o desembarcar la misma. Pueden, incluso hay estacas que dejan colocados para asir la nave, es decir, atarla y poder realizar esas actividades. Entonces, mire lo que nos dice la normativa en este caso, ¿verdad? El artículo 876. El propietario ribereño no puede cortar los árboles, las estacas que hayan colocado, porque lógicamente sirven para estas actividades de los pescadores. Por eso se los conoce como propietarios ribereños, colindan o sus propiedades están a los límites de los lagos, lagunas o ríos, mares, y en este caso deben respetarlo. Vemos, pues lógicamente, esas actividades son propias de una actividad económica importante para nuestro país, que es la pesca. Así nos encontramos luego con el segundo grupo, que va dirigida a la utilidad que prestan para los particulares. Estas servidumbres se crean por reglamentos u ordenanzas. Señorita Aldaz, el artículo 877 nos dice, por favor, nos ayuda con la lectura en su código. Buenos días. Un ratito, antes de que usted comience, por favor, ¿dónde estaba? Un minutito. Aquí está, por favor. Estas son las servidumbres legales que vamos a ver, que estamos viendo. Las relativas al uso público ya hemos hablado. Vamos a ver las relativas a lo que es a los particulares, que de acuerdo a lo que las disposiciones del artículo 877 vamos a escuchar, son 6 y ya las vamos a escuchar. Tenga la bondad, señorita, por favor, siga. Buenos días. Artículo 877 del Código Civil. Las servidumbres legales de la segunda especie son asimismo determinadas por las ordenanzas y reglamentos respectivos. Aquí se trata especialmente de las de demarcación, cerramiento, tránsito, medianería, acueducto, luz y vista. Muy amable, gracias. Miren ustedes, y son las que vemos en que les decía, son 6, ¿no? Aquí les he puesto remoción de mojones, pero esta es relacionada a la demarcación. Pero las que son, las legales son demarcación, cerramiento, tránsito, medianera o medianería, acueducto, luz y vista. Vamos a empezar con la primera, demarcación. El artículo 878, miren ustedes, nos permite observar que el propietario de un predio tiene el derecho para fijar los límites en su propiedad, es decir, poder demarcarlo, ¿cierto? Ojo, demarcarlo. Y lógicamente la demarcación procede para poderlo fijar estos límites, colocando de pronto, en este caso, puntos fijos o cerramientos que le permitan, ya vamos a ver cerramientos más adelante, establecer cuáles son los límites de su propiedad. Cuando la propiedad es extensa, en este caso, como objeto, el doctor Alessandri señala que hay dos fases que identifican a la demarcación. La fase jurídica, que es la delimitación propia, ¿verdad? Poder ubicar los puntos fijos para demarcar, para poder delimitar su propiedad, y la fase material, que también se la conoce como el amojonamiento. En este caso, al fijar los límites, hay que separar a los predios contiguos. Cuando un predio es contiguo,
cuando está junto al otro predio, a la otra propiedad. Incluso hay predios que están juntos, en algunos casos, sobre todo, no suele darse en las zonas urbanas, pero en las zonas rurales muchas veces nosotros vemos que son tan extensos que no se dice hasta el árbol que está allí termina la propiedad de los Pérez, ¿no? Más adelante inicia la propiedad de los Andrade, por ejemplo. Y a veces solo un árbol o un mojón o un hito es lo que los separa. Y ya vamos a observar en qué consiste, ¿cierto? Ya cuando hay líneas que no se pueden establecer o fijar o ponerles un cerramiento de paredes, se puede colocar un mojón o un hito. En este caso, miren, voy a ampliar esta imagen, que ya les decía, las encuentran en internet. Atrás de la señalética, si ven esta piedra grande, esta piedra grande es un mojón que se ha colocado y que nos permite establecer que allí hay límites de una propiedad, porque es tan extensa para poder construir una cerca, un cerramiento, ¿no? O también puedes colocarse un hito. ¿Sí? Esta otra señal, si observan como una estaca que está pintada, es un hito. Es tanta la importancia que tiene porque permite demarcar, delimitar las propiedades. Por lo tanto, en este caso, estos hitos que se colocan, estas señales, no pueden ser removidas de su lugar. Si alguien las llega a remover, dispone el artículo 879, la remoción de mojones. Si alguien lo quita de su lugar, tiene que indemnizar a la persona, en este caso al propietario del predio que había colocado esta señal y lógicamente volverlo a colocar sin perjuicio en este caso, de las sanciones que también puede recibir por haber cometido un delito. Lógicamente, si usted delimita su propiedad, es con el fin de evitar, ¿cierto?, que vaya a suceder algún tipo de situación que perjudique sus bienes. En materia civil, estas situaciones se conocen como delitos y cuasidelitos. Ojo, en materia civil, delitos y cuasidelitos que tipifica el Código Civil a partir del artículo 2214. No los libra de las sanciones que también pueden darse a través de las penas que sanciona el COIP. Por lo tanto, no pueden removerse estas señales o hitos porque pueden afectar a los propietarios de los predios. El cerramiento es otra clase de servidumbre legal. En el artículo 880 nos encontramos que el dueño de un predio tiene derecho para cerrar o cercarlo por todas las partes sin perjuicio de las servidumbres constituidas a favor de otros predios. El cerramiento puede consistir en paredes, fosos, cercas vivas o muertas. En este caso, señores estudiantes, lo que nos permite observar esta normativa es que la persona propietaria puede cercar su propiedad a través de la construcción de una pared, de un foso, de una cerca viva, una cerca muerta, y ello no perjudica la servidumbre que se ha constituido en el predio. ¿Qué quiere decir? Que no se va a ver afectada. La servidumbre sigue persistiendo. Lo que ha hecho el propietario es cercarla a fin de establecer incluso los límites que se han otorgado para quien va a gozar de la servidumbre. La pared, lógicamente, que se va a colocar, pues tiene que ser una pared que permita, en este caso, la delimitación con otro predio contiguo. No olviden que el predio contiguo es el que está junto al otro. Incluso el propietario que va a elevar la pared puede solicitarle al dueño del otro terreno que concurra con el financiamiento de los gastos de la pared que se va a construir. Así lo dispone el artículo 882, ¿cierto? Si está pues sujeta, ambos propietarios concurren a la construcción de la misma, esta se conoce como pared medianera, que ya lo vamos a ver más adelante. Es más, pueden incluso hasta recurrir a la autoridad competente, al juez, para que para que disponga a través, lógicamente, de la competencia que tiene, la construcción de la misma sin perjuicio a ninguno de los propietarios.
En este caso, miren ustedes, aquí están las obligaciones de los condueños de los cerramientos. Si concurren a la construcción de las cercas, también deben observar que ellos van a tener que, lógicamente, en este caso, concurrir a la conservación y mantenimiento. Que paredes, ya sabemos que es una pared, un foso, pero ¿qué es una cerca viva? Una cerca muerta. Aquí en esta lámina, voy a ampliarla un poco. Si ven, atrás del ganado hay un conjunto de estacas de madera. Si observan, atrás del ganado son estacas de madera. Esas se las conocen como una cerca muerta. Si observan, lógicamente ha sido construida a través de la madera, ya no, lógicamente ya está procesada y es una cerca muerta. La cerca viva. Algunos cuando han viajado a la costa, a la sierra, ¿cierto? El oriente, no sé si habrán observado que en los terrenos, sobre todo, a veces siembran árboles de manera lineal. Y usted dice, vi cómo han sembrado esos árboles, todos en forma de línea recta. Ese embrión de árboles de manera de línea recta, así como las estacas, eso es una cerca viva. Lo han hecho para delimitar la propiedad, los predios, por ser demasiado extensos, ¿ok? Entonces eso es una cerca viva. Ya conocen lo que es cerca viva y cerca muerta. En función de ello, ahora vamos a observar la otra clase de servidumbre conocida como medianera o medianería. Y les decía que cuando un propietario coloca una pared en cerramientos, esa pared puede ser una pared medianera. La medianera o medianería, por favor, nos vamos a ubicar todos en el artículo 887 y vamos a escuchar a la señorita Proaño Torres, por favor. Artículo 887, que dispone la normativa, señorita Proaño. Muy buenos días. Buenos días. Artículo 177, ¿verdad? Si no me equivoco. 887. Ya. Listo. Artículo 887. La medianería es una servidumbre legal en virtud de la cual los dueños de dos predios vecinos que tienen paredes, fosos o cercas divisoras comunes están sujetos a las obligaciones recíprocas que van a expresarse. Muy bien, muchas gracias. En este caso, miren ustedes, nosotros vamos a observar desde el artículo 887 hasta el artículo 894 las reglas de la medianera o medianería. En este caso, como les indicaba, puede darse la circunstancia que propietarios de predios contiguos decidan de manera conjunta construir paredes. Esas paredes, miren acá en la gráfica, si observan esta pared, en este gráfico, ¿sí ven? No es una pared alta, ¿sí ven? Es una pared medianera. ¿Por qué no es alta? Porque no cubre la totalidad del predio. Miren, incluso hasta hay un reflector, un poste de luz, no llega hasta allá, es medianera. Con esa pared medianera permite que el otro predio tenga acceso a la luz, a la vista. Por lo tanto, se llaman paredes medianeras. El otro edificio, acá, miren en la otra gráfica, también observen, hay dos predios contiguos, se observan, y hay una pared medianera en escalera construida. El otro edificio, se observa, tiene una ventana para recibir luz. ¿Sí observa? Aire. Entonces, o paredes medianeras. En este caso, para elevar una pared medianera, hay que observar las disposiciones de las ordenanzas. Ojo, no puede construirse o edificarse si no se ha observado las disposiciones de las ordenanzas, porque lógicamente son condiciones que establece la normativa para poder, de mutuo acuerdo, los propietarios elevar este tipo de paredes. Esas paredes permiten separar las propiedades, sean edificios, sean casas, y lógicamente se presume pues, que son medianeros todo cerramiento que existe en los predios contiguos que van a enfocarse junto a las paredes contiguas. No lo olviden que contiguas quiere decir que estén
juntas. Aquí miren en esta gráfica, estos edificios, si ven, están juntos, pero hay una pared medianera que los divide. Ustedes han escuchado que comúnmente aquí en el argot popular se dice se adosan a la pared del vecino. Quiere decir que están juntos, ¿no? Eso es lo que comúnmente escuchamos en el día a día, ¿no? En el argot popular. Las reglas de estos artículos brevemente las he sintetizado de manera que sea más didáctico su estudio. Por ejemplo, las personas que construyen paredes medianeras, de acuerdo a las disposiciones del artículo 893, cualquiera de los condueños tiene el derecho de elevar la pared medianera en cuanto lo permitan las ordenanzas generales o locales, lógicamente sin que éstas se encuentren ejecutoriadas en virtud de lo que es la antigua legislación. A ver, esto de la antigua legislación es porque hay ordenanzas que se han creado nuevas, ¿no? Y lógicamente ya algunas de paredes que se construyeron con leyes anteriores, a eso se refiere. Y lógico, ellos se sujetan existen 7 numerales que establecen las reglas. Por ejemplo, dice la nueva obra la va a realizar los procondueños de manera que tienen que responder por los gastos. Si el vecino no concurre, debe pagar el aumento, lógicamente, de lo que es la pared que se va a construir. Se paga la indemnización todas las veces que se reconstruya, es decir, las paredes habrá que conservarlas. Ya sabemos que una propiedad no es que se construye y no hay que darle mantenimiento o conservación, a eso se refiere el numeral 3. El numeral 4, pues asimismo, está obligado a elevar, si en esa pared hay una chimenea, también la chimenea, porque es lógico, no va a elevar la pared y la chimenea va a quedar tapada, oculta, ¿no? En los casos de los predios que cuenten con las mismas, ¿no? En el numeral 5, si la pared medianera no es muy sólida para soportar otro peso, el peso de lo que tengan las propiedades vecinas, habrá que volverla a reconstruir. Para reconstruir la pared medianera será necesario aumentar el espesor, es decir, que sea más consistente. La obra nueva tendrán que los vecinos, pues lógicamente, ponerse de acuerdo para pagar la mitad del costo total, establece el numeral 7. Así también observamos en el artículo 893 que habíamos leído la indemnización de perjuicios que deben concurrir. En el artículo 895 la conservación y reparación de la pared medianera. Aquí hay 6 numerales que permiten establecer que todos deben contribuir a los arreglos y reparos de las paredes maestras. Las paredes maestras de una propiedad son las paredes, ya lo habíamos visto en la propiedad horizontal, lo recuerdan cuando estudiamos propiedad horizontal, que son las paredes que están fuera de las propiedades, no las interiores, sino las que dan la estructura de la propiedad como tal. Esas son las paredes maestras, no estas que son interiores, ¿no? Muy bien. Y también, pues lógicamente, establece reparaciones que estudiamos cuando vimos propiedad horizontal en el artículo 895. Para las edificaciones, el 891, si ustedes se ubican, por favor, vamos a observar que los condueños que quieran servirse de la pared medianera tienen, pues, lógicamente, solicitar el consentimiento del vecino si no ha concurrido con los gastos y, lógicamente, si este se los otorga, se entenderá que tendrán que ellos responder también por los gastos de conservación en un momento determinado, ¿no? Y las reglas que hay que observar en cuanto a las ordenanzas que ya lo habíamos citado anteriormente. Dentro del tema de la medianera, también encontramos la medianería de los árboles. El artículo 896 nos dice en su código, señorita Muñoz, por favor. Artículo 896. Código Civil, artículo 896. Medianería de los árboles. Los árboles que se encuentran en la cerca medianera son igualmente medianeros, y los mismos se entienden respecto de los árboles cuyo tronco están en la línea divisoria de dos heredades, aunque no haya cerramiento intermedio. Cualquiera de los dos condueños puede exigir que se derriben dichos árboles, probando que de algún modo le dañan, y si por algún accidente se destruyen, no se
repondrá sin su consentimiento. Muy bien. En este caso, nosotros observamos, señores estudiantes, a ver, un ratito. Señor Chipre o señorita Chipre, están constantemente saliendo de la sala. Ya le he dado el tercer o cuarto acceso a la misma. Por favor, si vuelve a salir de la sala, se queda fuera. La plataforma no saca a nadie. Esto ha sido aclarado varias veces por los compañeros de DGTI, ni siquiera de la facultad. Es a nivel de la universidad que se nos ha aclarado ese punto, porque los estudiantes tienen el de justificar que lo sacó la plataforma y eso es falso. Entonces, por favor, usted vuelve a salir de la sala, se queda fuera. Tenga la bondad. No tiene por qué estar saliendo. Si está en clase, está en clase. Cada vez que me pide, le he dado 4 veces acceso. Eso a mí me molesta porque me daña la clase y lo que estoy explicando. Así que, por favor, tenga la bondad de estar en clase. Continúo. Y señorita Lindau, usted como representante del curso le agradecería, por favor, por interno, hacerle conocer al compañero o la compañera es Chipre, porque se encuentra constantemente. Son 4 veces que he dado acceso a este estudiante. Bien, continúo. Medianería de los árboles. La señorita nos ayuda con la lectura. Esto consiste, aquí la gráfica, vamos con el ejemplo de la gráfica. Miren ustedes, es bastante didáctico este ejemplo, ¿no? Vemos este árbol. ¿Qué observamos de este árbol? Miren, con un tronco tan grande, las ramas que se han extendido. Señorita Castillo Sánchez, ¿qué observamos allí? Señorita Nicole Castillo. ¿La escuchamos? Señorita Castillo Sánchez, ¿se encuentra en la sala? Aquí estoy, abogada. ¿Y qué pasó? La estamos esperando su respuesta. Está, pero no está, está conversando. Y díganle que le dejen de estar hablando, porque más le entretienen. Estoy esperando su respuesta. Señorita Castillo Sánchez, por sexta ocasión, espero su respuesta. Procedo a retirarla de la sala. Castillo Sánchez, ¿está en la sala? Sí estoy, abogada. Pero Lo que pasa respóndame, pues, señorita. no le alcancé a escuchar por el ruido. No, porque está conversando, la vi riéndose, por eso es que le estoy preguntando. Está en la clase, está en la clase. Y mírenla, sigue distraída. Yo procedo a retirarla de la sala. Esto no se hace en una sala de clase. Tiene que estar atento. Eso es, créanme, falta de respeto. Bueno, ¿me escuchan, señores estudiantes? Sí, abogada. Sí, doctora. Sí, abogada. Ya, perfecto, que parece que hubo un problema del audio, no podía activarlo. Bien, continuamos. Estábamos refiriéndonos a la medianera de árboles. La medianera de árboles le preguntaba a una estudiante, ¿qué vemos con este, señor Flores? ¿Qué vemos con este árbol, por favor? Que está cercado. Ya, pero ¿qué más puede observar usted en este árbol? A ver. Eh,
¿Está que cercado qué hay? ¿Qué se entiende que hay? Dos predios, ¿cierto? sí, Ya, muy bien. Miren este árbol. Nosotros observamos que este árbol tiene una cerca muerta, ¿cierto? Que lo separa de otro predio. Pero ¿qué pasa con las ramas de este árbol? ¿Será que estas ramas están afectando, señorita Calle, al otro predio? Sí, doctora, está sobresalido el árbol. Muy bien, las ramas, ¿verdad? Diríamos comúnmente, no afectan, pero puede darse la circunstancia que el árbol está añoso. ¿Qué es un árbol añoso? Es un árbol que ya está vetusto y que en cualquier momento sus ramas pueden desprenderse, ¿verdad? Caerse o el árbol mismo y puede afectar al predio contiguo, que es el predio que está junto. Así también hay momentos en que las hojas empiezan a caerse, eso también molesta al predio vecino o por su efecto le tapa la sombra. Entonces, en esos casos en que la normativa se refiere, los propietarios pueden solicitar incluso que el árbol se derribe, ¿cierto? Porque puede ocasionar molestias a las heredades contiguas. Entonces, miren lo que dice la normativa. En la servidumbre de tránsito, por favor, el artículo 883, señor Lara, que dispone, tenga la bondad, lo escuchamos. Doctora, buenos días. Bueno, Artículo 853 del Código Civil. 883, por favor, 883. 883 del Código Civil. Servidumbre de tránsito. Si un predio carece de toda comunicación con el camino público por la interposición de otros predios, el dueño del primero tendrá derecho para imponer a los otros la servidumbre de tránsito, en cuanto fuere indispensable para el uso y beneficio de su predio, pagando el valor del terreno necesario para la servidumbre y resarciendo cualquier otro perjuicio. Muy bien, muchísimas gracias, señor Lara. Vamos a explicar, es una de las servidumbres que ustedes conocen, ¿verdad? Les había dado siempre ejemplos, la servidumbre de tránsito. En esta gráfica vemos aquí, miren ustedes, hay cercas divisorias, ¿cierto? Y se ha creado una servidumbre de tránsito, o de paso, como también la conoce la doctrina. Estas servidumbres se crean cuando los predios contiguos que están cerca junto a un predio específico que permite un acceso más rápido a las vías comunicacionales, puede darlo. Esta clase de servidumbres, todas las servidumbres se pueden crear de manera tanto voluntaria como de manera legal. Pero para solicitar una servidumbre es necesario, miren ustedes, que los predios contiguos carezcan de accesos a las vías públicas. En algún momento les di un ejemplo que tuve la oportunidad de conocer en una zona rural en la cual había un predio que estaba ubicado en la parte superior y ese predio podía dar acceso a los otros vecinos para que a través de él puedan cruzar en 10 minutos, 15 minutos a la vía pública por temporada invernal. Cuando llueve es muy fuerte el invierno y no permitía a las demás personas de esa localidad acceder de manera rápida. Cuando no llovía, ellos podían acceder en 20 minutos, dice 25 minutos, pero cuando llovía, el acceso les imposibilitaba, que muchas veces les tocaba una hora para poder acceder a las vías comunicacionales. En esos casos, pues lógicamente se puede solicitar demostrar a las personas que hay la interposición de otros predios, que es indispensable para ellos la utilización del mismo. Lógicamente, tienen que cubrir los costos que lleva la servidumbre, la construcción de la servidumbre. No solo la construcción, sino también el mantenimiento, la conservación. Entonces, todos esos, y lógicamente, resarcir algún perjuicio que vaya a sufrir el propietario del predio sirviente. Y el propietario del predio sirviente es el que se va a ver obligado a soportar esa servidumbre. Lógico, también nos permite establecer el artículo 867 que la persona que tiene el derecho de la servidumbre tiene el derecho para poder acceder, si dentro de esa propiedad hay algún tipo de río, laguna, algo donde se va a crear, a sacar el agua necesaria
obviamente se entiende que tiene acceso a ellos. Igual si se crea un acueducto, ¿no? Que ya lo vamos a ver. En el caso de que el predio se divida, no es que la servidumbre desaparece, sino que la servidumbre se mantiene. Puede ser que sea una propiedad grande, se encuentra pro indiviso cuando se ha creado la servidumbre, es decir, no tiene división, pero por alguna circunstancia X, la misma se divide. No, recuerden que no hay impedimento para vender la propiedad en el caso que tenga una servidumbre. Se vende con la servidumbre como tal. Si el predio se divide, la servidumbre se mantiene, es lo que refiere el artículo 886, ¿no? Entonces, no lo olviden que también es necesario observar, sobre todo, que las personas que conceden o que van a, en este caso, a gozar de la servidumbre, tienen que correr con todos los gastos de construcción, conservación y mantenimiento de la misma y pagar los daños que vaya a tener el dueño del predio sirviente. La servidumbre de acueducto, señorita Tayano, el artículo 898 nos dice, por favor, tenga la bondad. 898, servidumbre de acueducto, la escuchamos. 898. Sí, por favor. Artículo 898. Toda heredad está sujeta a la servidumbre de acueducto y sus conexas, en favor de otra heredad que carezca de las aguas necesarias para el cultivo de sementeras, plantaciones o pastos, o en favor de un pueblo que las haya menester para el servicio doméstico menester para el servicio doméstico de los habitantes, o en favor de un establecimiento industrial que las necesite para el movimiento de sus máquinas, con las limitaciones y requisitos establecidos en la ley. Me olvidé que era ahí. En la ley de agua, dice ahí. No es ley de agua. Usted está en clase. ¿Cómo se llama la ley? Ley hídrica. Ley orgánica de recursos hídricos, uso y aprovechamiento del agua. Siga. Estas servidumbres consisten en que pueda conducirse las aguas por la heredad sirviente a expensas del interesado y está sujeta a las reglas que van a expresarse. Muy bien, muchas gracias. En este caso, así como vimos también en otras clases de servidumbre, la medianera, la servidumbre de acueducto también tiene varias reglas que debemos observar, ¿cierto? Sobre todo hasta desde el artículo que estamos observando, 898, hasta el artículo 916. Del 898 al 916, vamos a encontrarnos con varias reglas que se observan en cuanto a la servidumbre de acueducto. Un acueducto, señores estudiantes, es un gran canal. Si ven en la lámina, miren ustedes, aquí hay una imagen de un acueducto. ¿Sí ven? Es un gran ducto, un gran canal que se crea para transportar las aguas. Ojo, se crea para transportar las aguas. Lógicamente, nosotros diríamos, pues yo no he visto acá, por lo general se da en las zonas del campo, zonas rurales, en las cuales es difícil que el acceso del agua. No están cerca ni de lagos, ríos, lagunas, entonces el agua, la transportación del agua se dificulta. Tienen que demostrar varios requisitos para solicitar la construcción de un acueducto. Uno de ellos, pues precisamente es demostrar la necesidad del uso del agua. No le olviden que el agua es un derecho humano, ¿cierto? Y la necesitan, muchas veces se necesita para lo que es cubrir las necesidades básicas, ¿verdad? Así como regadío de sementeras con S. La sementera con S es las plantas, los sembríos. O no me apunten, no olviden que usted tiene que hacer un léxico jurídico. Así también observamos que puede ser utilizada para la industria, etcétera. Tienen que, lógicamente, demostrar que hay un predio que puede conducir, porque puede servir para conducir ese acueducto y pagar todos los daños y asimismo también indemnizar
por algún tipo de afectación que tenga el predio sirviente. También deben observar que ellos son los que van a costear todo el material que se requiere para la construcción del acueducto, la mampostería que se va a requerir para realizarla. Incluso el dueño del predio sirviente, en este caso, puede utilizar también la que es la acequia que se va a construir, ¿no? El acueducto. Así también, lógicamente, nos dice la normativa que el acueducto, sobre todo, permite que las personas puedan utilizar estos espacios también como tránsito, porque lógicamente si van a sacar el agua, van a, lógico, a poder transitar y pasar por el lugar, ¿no? Y también podemos observar que este derecho, sobre todo, conlleva a que las personas puedan de una u otra manera cumplir con las obligaciones sobre lo que es la limpieza, mantenimiento, conservación. El propietario del predio sirviente, de acuerdo al artículo 905, está obligado a dejar ingresar para que puedan realizar todas estas, digamos, todas estas actividades de limpieza y mantenimiento del acueducto, ¿no? E incluso el propietario del predio sirviente no puede construir en el lugar que se ha dado para el acueducto. El 906 dice que el dueño del acueducto, es decir, el propietario del predio dominante, puede impedir cualquier obra nueva que quiera realizar el propietario del predio sirviente, ¿no? Porque lógicamente tiene ese derecho. En este caso, señores estudiantes, sobre todo, importante observar dentro de las reglas del acueducto las condiciones que tienen las personas que van a utilizar en cuanto al uso y goce del agua, ¿no? Recuerden que también, de acuerdo a la normativa, si ustedes observan en el artículo 908, dispone que no se puede tampoco introducir mayor cantidad de agua sino la que se ha creado ese acueducto, porque no pueden soportar grandes cantidades, sino depende del espacio y el tamaño que tengan los ductos que se han utilizado. Bien. Tenemos otra servidumbre que es la servidumbre legal de luz, señorita Santos, por favor. Vamos a ubicarnos en el artículo 917, por favor, y qué nos dice la normativa sobre la servidumbre de luz y vista. Puede hacerlo aquí en el PPT de manera rápida, para hacerlo más rápido. Santos, lea. La servidumbre legal de luz tiene por objeto dar luz a un espacio cualquiera, cerrado y techado, pero no de darle vista sobre el predio vecino, este será cerrado o no. Muy bien. En este caso, señores estudiantes, la servidumbre de luz, es clara la normativa, ¿verdad? La servidumbre de luz permite que los espacios cerrados tengan luz. Ustedes han observado que hay bloques de vidrio y muchas veces vemos en las partes superiores que hay colocadas hileras o ventanas que simulan ventanas y son bloques de vidrio. Solo permite dar luz, no vista. ¿Por qué razón? Porque la vista obviamente ya afecta al predio vecino y ya vamos a ver qué circunstancias se podría dar. También han visto que suelen haber en las propiedades orados. ¿Qué es un orado? Huecos, ¿verdad? ¿Cierto? Que suelen colocarse en las partes superiores pequeños para dar vista a los espacios cerrados, aire, que entre el aire, dicen, ¿no? Bien. En el caso de que se quieran colocar ventanas, si ven en esta gráfica, esta ventana da al otro predio. Estas no pueden tener vista a las habitaciones, patios o corrales. ¿Por qué razón? ¿Qué derecho estaríamos afectando al tener una ventana que colinde con un predio contiguo sin respetar la normativa? La normativa nos dice que deberán ser creadas, miren ustedes, a 3 metros de distancia. Dice el artículo 919. ¿Por qué razón nos dice la normativa que no deben crearse? Y si se crean debe ser con consentimiento del vecino. ¿Qué derecho estaríamos afectando al crear en un predio contiguo una ventana? El derecho a la privacidad, doctora. Muy bien, a la privacidad, ¿cierto?
Nosotros tenemos derecho en mi propiedad, en mi patio, ¿verdad? Yo incluso hasta dejar cosas, poner mi ropa, tenderla, airarla, qué sé yo, ¿cierto? Y lógicamente nadie quiere que estén observando lo que tú tienes en tu propiedad. Entonces, miren ustedes, por eso es que la normativa es clara en exponer. No obstante, si se llegase a hacer hay condiciones para estas servidumbres. Miren ustedes, de un espacio de 3 metros por lo menos, tal como lo dispone el artículo 919. Las servidumbres voluntarias, en el artículo 924, nosotros observamos, parágrafo tercero, por favor ubicarse, servidumbres voluntarias, artículo 924 dispone, cada cual podrá sujetar su predio a las servidumbres que quiera y adquirir sobre los predios vecinos con la voluntad de sus dueños, con tal que no dañe con ellas el ornato público ni contravenga las leyes. Las servidumbres de esta especie pueden también adquirirse por sentencia de juez en los casos previstos por las leyes. ¿A qué se refiere? Como el nombre lo dice, voluntario. ¿De qué depende? De la voluntad del dueño del predio sirviente y la voluntad del dueño del predio dominante de querer construir esta servidumbre. Al referirse al ornato público, todos sabemos que en la ciudad, sobre todo aquí en Guayaquil, se han regenerado algunos sectores, zonas, ¿verdad? En algunas se ha adoquinado las calles, en otras se ha asfaltado, en otras se ha colocado plantas, árboles, faroles, etcétera. A eso se refiere, no dañar el ornato público. Lógicamente, no hacerlo contra la ley. En los lugares que se prohíbe, pues no se podrá hacer, así haya voluntad de los propietarios. Y lógico, habrá que solicitarlo o a través del juez. Recuerden que estas servidumbres, al afectar a los predios, deben ser inscritas en el libro de gravámenes del registro de la propiedad donde se encuentra ubicado el bien inmueble objeto de servidumbre. Las servidumbres voluntarias pueden hacerse de manera convencional por acuerdo de las partes, son a la vista, como dice el artículo 925, continuas y aparentes. Es decir, el dueño de los predios, pues lógicamente estas clases de servidumbre se las constituye y siempre están a la vista. ¿Cómo terminan las servidumbres? De acuerdo a las disposiciones del artículo 929, por favor, vamos a ver el parágrafo 4, extinción de las servidumbres, artículo 929 señala en este caso 5 causas por las cuales pueden terminar las servidumbres, por resolución del derecho de quien las constituyó, es decir, del propietario del predio sirviente, si es que él las ha constituido de manera voluntaria, por la llegada del día o cumplimiento de la condición. Recuerden que pueden ser de manera temporal. No olvidemos el ejemplo que les di en el caso de que de manera voluntaria el dueño del predio les haya dado permiso para la servidumbre de tránsito por temporada invernal, inicia en el mes de enero, termina en mayo. ¿Sí ven? Y tiene un día específico. Por la confusión. ¿Qué nos dice por la confusión, señorita Castillo Sánchez? Nicole. ¿En qué consiste? Ya lo habíamos visto en otras clases. Señorita Castillo. Castillo Sánchez, estamos esperando su respuesta. Su respuesta la estamos esperando. Señorita Castillo Sánchez, ¿está en la clase? No la escucho, pero está riéndose ahí, está que conversa. ¿Me escucha ahí, abogado? Sí, estoy esperando su respuesta. Claro, ¿qué va a escuchar si está que se ríe y conversa? Señorita Mera, la misma pregunta. Araceli Mera. ¿Me podría repetir, por favor? No, tenga la cámara encendida y estén en clase, señoritas. Si van a reírse a la facultad, quédense riendo en la facultad y conversando con los compañeros. Y si no quiere atender y quiere tener la cámara apagada, también quédese haciendo lo que está haciendo y no esté en clase. Hoy estoy monitoreando la sala y estoy observando lo que están haciendo. Bien, en este caso, nosotros observamos que puede darse la circunstancia recuerda la figura jurídica de la confusión en el artículo 1681, que ya la habíamos analizado cuando estudiamos otras instituciones jurídicas. Estas pueden atribuirse a que puede existir confusión entre quién es el propietario del predio sirviente y del predio dominante.
Esa es la confusión que puede darse en este caso de la servidumbre. Por la renuncia del dueño del predio dominante, recordemos que también ya hemos estudiado, las personas pueden renunciar a ciertos derechos, el predio dominante ya no puede necesitar la servidumbre y puede renunciar. Y por la prescripción, cuando ya la servidumbre se ha dejado de usar, lógicamente prescribe ese derecho que se había otorgado, el periodo es de 10 años, el propietario del predio sirviente puede solicitar a la autoridad competente la prescripción para liberar a la propiedad de ese gravamen. Aquí encuentran lo que les he explicado para que lo cotejen en el estudio asincrónico. ¿Por qué es importante esta figura jurídica? Esta figura jurídica, señores estudiantes, es importante porque permite de una u otra manera que se conozcan este tipo de figuras jurídicas que de una u otra manera permiten la utilidad para otros predios que de una u otra manera, valga la redundancia, no tienen acceso a caminos comunicacionales, a corrientes de toma de agua, de luz, de vista, etcétera, ¿no? Y sobre todo en las zonas rurales que existen grandes controversias en cuanto a estas limitaciones de los predios, ¿no? Por ejemplo, permite regular una demarcación adecuada, un cerramiento apropiado, etcétera. Hasta allí es el tema del día de hoy, señores estudiantes. Si tienen alguna inquietud, por favor, les agradecería la hagan conocer. No hay ninguna inquietud. Bien. Por favor, voy a pasar a la siguiente. Una consulta es que las diapositivas que usted mostró no están en la plataforma. Entonces quería preguntarle Bueno, dónde si no están, entonces más tarde las reviso y las activo. ¿Listo? Bien. En todo caso, por favor, voy a pasar la asistencia. Voy a nombrar a los estudiantes que se quedan para la lección. Se queda la señorita Cabeza, Camas, Doctora, disculpe, buen Castillo, día. Nicole, sí. Soy Cabeza. ¿Me está tomando la lista o me quedo para la lección? Porque ya la Que di. se queda para la lección. Es los estudiantes que se quedan para la lección, ya les voy a pasar la asistencia, por eso les decía así. Ah, pero usted ya dio lección, señorita Cabeza. Sí, Ya, eso le estaba usted indicando. no, usted no. por Gracias, doctora. Muy bien. Si ya dieron lección, me hacen el recordatorio, por favor. ¿Listo? Bien. Entonces, corrijo. Se queda la señorita Camas, Castillo Nicole, se queda Castro, Huacón, Mera, Ponce, Manzaba, Recuperación será la contracción. Ponce ya dio lección. Ya, entonces no, por favor. Listo, Manzaba, por favor, y Martín. Listo, son los estudiantes que se quedan. Paso la asistencia, por favor. Aldaz. Presente. Alvarado. Buen día, doctora, presente. Buenos días. Angulo. Buenos días, presente. Buenos días. A ver, Bustos. Buen día, presente. Ay, perdón, me salté. Avilés. Buen día, presente. Buenos días. Buñay. Buenos días, presente. Borges. Buenos días, presente. Buenos días. Se van retirando los que ya les pasé asistencia. Cabeza. Gracias, doctora. Presente. Ya, ok. Cabrera. Bustamante. Buen día, presente. Buenos días. Cabrera Villacrés. Calderón. Presente, doctora. Calle. Presente, doctora. Camas. No está. Entonces, por favor, se queda el señor Delgado. No está Camas. Se queda Delgado y Flores. Camino. Castillo Sánchez. Buenos días, presente. ¿Qué se queda? Castillo Ventimilla.
Buenos días, abogada presente. Buenos días. Castro Ordóñez. Castro. Los que no están y he nombrado para elección tienen 0, porque tienen que estar en la elección. Cedeño. Cerezo. Presente, doctora, buenos días. Buenos días. Checa. Presente, buen día, abogada. Buenos días. Chipre. Buenos días, Se presente. queda también para la elección Chipre. Se queda. Delgado. Presente, abogada. Se queda. Flores. Presente. Se queda. Galarza. Presente. Guacón. Guacón. También se queda, pero no está. Tiene 0 para la elección. Jaramillo González. Buen día, presente, doctor. Buenos días. Jaramillo Vázquez. Buenos días, presente. Buenos días. Lara. Presente, buenos días. Buenos días. Lindao. Buenos días, presente. Buenos días. Loor. Buenos días, presente. Buenos días. Manzaba. También debería quedarse, no está. Martín. Buenos días, presente. Se queda. Buenos días. Martínez. Buenos días, presente. Buenos días. Mera. Buenos Mera. días, presente. Se queda. Buenos Buenos días, días. presente. Se queda. Buenos días para la elección. Montaño. Buenos días, presente. Buenos días. Moreira. Buenos días, presente. Buenos días. Morocho. Buenos días, presente. Buenos días. Retírense, por favor. Murillo. Muñoz. Presente. Paredes. Paredes. Peso. Presente, muy buenos días. Buenos días. Pincay. Buen día, presente. Buenos días. Ponce. Buenos días, presente. Buenos días. Proaño. Buenos días, doctora presente. Jaramillo. Muy Presente. bien. Proaño Torres. Presente, abogada. Quiñones. Reyes. Rodríguez. Buenos días, presente. Buenos días. Rojas. Buen día, presente. Buenos días. Romero. Presente, buen día. Buenos días. Ronquillo. Rosado. Buenos días, presente. Buenos días. Ruiz García. Ruiz Jacome. Buen día, presente. Buenos días. Sánchez. Buenos días, presente. Buenos días. Santos. Buenos días, presente. Buenos días. Silva. Buenos días, presente. Buenos días. Soriano. Presente, buenos días. Buenos días. Uriaga. Buenos días, presente. Buenos días. Tayano. Buenos días, presente. Buenos días. Terán. Buenos días, abogada presente. Buenos días. Torres. Trejo. Días, presente, abogado. Buenos días. Valente. Buenos días, doctora presente. Buenos días. Villamar. Zamora. Presente, doctora, buen día. Zapata. Buenos días, doctora presente. Buenos días. Bien, listo. Vamos a ver ahora sí, señores estudiantes, se me retiran los que no van a la lección. Listo. A ver, señor Flores, tenga la bondad. ¿Qué es posesión, señor Flores? Manos acá, por favor. A ver, elimino esa pregunta, las manos acá. Ya, no lo veo, usted está en oscuras, yo no sé qué es que está en penumbra. Una cosa, Nunca lo Déjeme encenderla. Ya Y hizo. ahora sí, por favor, las manos acá, tenga la bondad. Vamos a hacer la pregunta. Bien, ¿qué es usufructo, señor Flores? yo no sé nada. ¿Qué es usufructo? Sí, Em, ¿Qué es usufructo? Em, Derecho eh, que consiste en la A ver, es ¿quién un está hablando ahí derecho. atrás? No. Alguien le está hablando allí. ¿Cómo? Elimino la pregunta, por favor. No, salga de la sala, no le voy a tomar hoy día la lección. Alguien le está diciendo, y por favor, es el derecho real. ¿Quién está hablando allí, por favor? Es usted el que está dando la clase. ¿Cómo, abogada? Disculpe. Lo estoy escuchando, ya usted luego verá el video. Yo le pregunto qué es usufructo y alguien le dice es el derecho real de tal, y usted va a repetir eso. Por favor, No es- le hago otra pregunta.
Si tenemos, a ver, póngame las manos, por favor, Ya, a ver, espera. que solo una mano tiene usted. Ah, ya. Le consulto. Espera. Otra vez la mano. Ya, ya. Ahí sí. Míreme a la cámara. Ya, yo lo miro a la cámara, abogada. Espera. Míreme a la cámara, por favor. Bien, le consulto lo siguiente. Si una persona, escuche, si una persona, en este caso, se encuentra como secuestre de una cosa, ¿esta persona es un mero tenedor o es un poseedor? Como secuestre. Sí. Es un, es un mero tenedor. ¿Por qué? Porque es un mero tenedor porque, espere, no me cambie la pregunta. Porque en sí es como es como un reemplazo. No, no es reemplazo. Porque No me aunque baje las tiene, manos. a ver, es que está, porque aunque tiene la posesión de la cosa, Puede no demorar tiene unos 10 como minutos. que la intención de ser el propietario, ni ejercer la posesión, ni ejercer la posesión con ánimo de No ser tiene la dueño. intención de ser Eso, señor y no tiene la dueño de la... A intención. ver, pero no me hable mientras yo hablo. Ya, disculpe. No tiene Disculpe. intención de ser señor y dueño de la cosa. Sí, sí, eso. Es que estoy nervioso. No tiene la intención de ser señor y No, no dueño puede de estar la nervioso cosa. porque le están hasta diciendo las cosas y eso no es así. Usted va a dar una lección. Disculpen. No, no me están Tiene que al diciendo menos... ¿Yo nada. cuántos días les he dado para esta lección? Más de un mes tienen estudiando y solo les he dejado hasta uso y habitación, ¿verdad? Sí, pero no me están Por diciendo favor, nada, hay que ser abogada. honestos. La honestidad es algo que debe caracterizar y es lo que nos... Así como está el país, es por la falta de honestidad que tienen las personas. Bien, en cuanto a la prescripción, ¿qué es la prescripción extraordinaria? La prescripción extraordinaria. Em, este, la prescripción extraordinaria. Em, es que, por ejemplo, es decir, si una persona ha poseído un bien de manera tranquila y su posesión es durante 15 años, No, estoy preguntando sí, qué es la prescripción extraordinaria. ya, es un modo de adquirir el dominio de las cosas comerciales ajenas. No, le hago otra pregunta. Bien, en este caso observamos que la posesión, ¿verdad? Que es un tema que hemos estudiado, procede bajo en caso sobre todo la posesión regular, ¿bajo qué requisitos esenciales? La ¿Cómo se posesión da? regular, ¿Cuáles son los ¿bajo qué? requisitos? Sí, la posesión regular. La posesión regular, ¿bajo qué requisitos? Dos Justo esenciales. título, Mire, esta le doy justo dos. título y buena fe. Muy bien. ¿Qué es el justo título? El justo título, este, ese, déjeme mirar la cámara aquí. No adolece ninguna, nulidad. No, pues ¿cómo no vamos a hacer ninguna nulidad? ¿Qué es el justo título? Bueno, el justo título, te permite tener el dominio de una cosa. ¿Qué es el justo título? A ver, ¿Qué justo título conocemos? a ver, hasta donde no mal recuerdo, es un acto jurídico válido y legítimo que permite la transmisión del dominio, la posesión o cualquier otro derecho real. No, no permite la posesión. O eso no. Así no es. O, Y vamos o bien es hasta que hemos... declarativo, A ver, hijo, cálmese. derivativo. Usted yo no sé qué le están diciendo y me lo están enredando ahí y me No, están no, haciendo es champú. que Tiene no me cinco, están. estudie. Nos vamos con otro. Salga, por favor. Ya. Señorita Chipre. Fíjense que no se dan ni cuenta ustedes lo que hacen y como que el profesor no va a ver lo que están pasando. Ya me di cuenta quiénes son, ya me quedan señalados.
Ya sé por dónde viene. A ver, Chipre, las manos acá, por favor. Señorita Chipre. Ya. Ya. A ver, pero no veo sus manos, pues hija, ubíquese bien. Mírenme a la cámara. Señorita, no me va a perder tiempo. Es que tengo complicaciones con el internet, estoy conectada desde mi celular compartiendo acá. Yo también tengo, Por ¿sabe? eso, Mire, precisamente estoy igual que usted, con mis datos conectada. Qué sí, por eso casualidad. era Yo que no tengo antes me entraba y problema. me salía de la sala. A ver, y no me salí, un ratito y no tuve más problemas. A ver, por favor, ponga bien las manos. Vamos a hacerle la pregunta. En cuanto al, a ver, no me baje las manos, por favor. El uso y habitación, ¿cómo se extingue? ¿Cómo se extingue? Por la necesidad de habitar. No me baje las manos, no. ¿Cómo se extingue? Mm. ¿Cómo se extingue? Por la renuncia voluntaria del habitador. No. Bien, le hago otra pregunta. En cuanto al usufructo, ¿cómo se constituye el usufructo? ¿Cómo se constituye? De la misma manera en la que se obtiene. Bien, le hago otra pregunta. La Por ley y posesión. por voluntad. ¿Bien? No, ¿qué me dijo? No lo entiendo. Que el usufructo se constituye de dos formas, por la ley y por la de voluntad. Explíqueme cómo es esto. No. O sea, por la Mírenme a ley, la cámara, mírenme a la cámara. ay, la ley porque a favor de las personas, por decir, por los padres, sí, No, ¿no? no. Le hago otra pregunta. Si es por ley y voluntad, pero no, esa no es la explicación. Y le tiene que explicarlo bien. No es que se trata que leen y no saben lo que leen. Le voy a hacer otra pregunta. En cuanto a la posesión, nosotros observamos que nos referimos a la mera tenencia. ¿Qué es la mera tenencia? Eh, es una forma de posesión No. de una cosa sin ser el dueño. No. Bien, le hago otra pregunta. ¿La posesión es un derecho o un hecho jurídico? Un hecho jurídico. ¿Por qué? Un hecho jurídico porque Tiene que porque si lo estudiar, expone es un derecho de dominio. tiene que estudiar. Tiene 4. Gracias. Señor Flor, Delgado. ¿Puedo Buen día, salir, abogado. doctora? Sí, puede salir, no hay ningún problema. Delgado. Gracias. Bien. Buen día, abogado. Bien. Buenos días. Bien, señor Delgado. ¿Cuál es la diferencia que existe entre poseedor, mero tenedor y propietario? Mero tenedor, Poseedor propietario y cuál y más. propietario. Ya. ¿Quién es el A mero ver, tenedor, quién es el poseedor y quién es el propietario? para empezar, el poseedor es Las manos, señor Delgado. A ver, para empezar, el mero tenedor tiene la cosa, pero no reconoce al dueño. Mientras que el poseedor la tiene A y ver, no un reconoce, ratito. ¿El mero tenedor tiene la cosa? pero reconoce al dueño.
Sí reconoce al dueño, muy bien, Sí, correcto. El poseedor también tiene la cosa, pero este no reconoce al dueño. muy Y bien, mientras que el propietario es, bueno, el dueño, pues, de la cosa. muy bien, perfecto. En ese caso, nosotros hemos observado, ¿verdad? Que la posesión puede ser de dos maneras, regular e irregular. ¿Cuándo es irregular? Cuando la posesión es irregular, Sí. ¿Cuándo es irregular? cuando es, cuando tiene los vicios de consentimiento, cuando es clandestina o por fuerza. No, a ver, piense, ¿cuándo es irregular? Es sencillo, a ver. Si la regular procede de dos elementos esenciales, ¿qué será la irregular? Mm, Ahí yo estoy dando la respuesta, a ver, piense. Es irregular cuando carece del corpus y ánimos. No, tiene que revisar ese tema. Le hago otra pregunta. En este caso, nosotros observamos la prescripción. ¿En qué consiste la prescripción ordinaria? La ordinaria, ¿verdad? Sí. La prescripción ordinaria es... A ver, ¿qué es prescripción? Dígame qué es prescripción. Mire, la prescripción ordinaria es la que posee este justo título y buena fe. Eso, procede del justo título y la buena fe. Esa ¿De qué es clase de posesión? la ordinaria, No, ¿de qué clase de posesión procede? Si viene del justo título y la buena fe, ¿qué posesión es? regular. Regular, eso. Posesión regular. Bien. En relación a las limitaciones al dominio que hemos estudiado, ¿cuáles son las limitaciones que tipifica el libro 2? Libro 2, limitaciones al dominio. El usufructo, el patrimonio familiar ¿Qué más? y el uso de habitación. Muy La bien. servidumbre ¿Qué también más? entra en, A también ver, entra en la servidumbre. orden. Ahora sí, ordénela. Ah, ¿Cuáles ok. son? Usufructo, patrimonio familiar, uso de habitación y la servidumbre. ¿Y la propiedad? Fiduciario. Eso, no lo olvides, que ya habíamos Sí, hablado de la propiedad fiduciaria. Gracias, tiene correcto. 7, señor Delgado. Listo, muchas gracias. Pase buen día. Buen día. A ver, señorita Mera. Dígame. Buenos días. Bien, ubíqueme bien la cámara, por favor. Bien, a ver, señorita Mera. En relación a la prescripción, precisamente, ¿qué es prescripción? La prescripción es cuando usted tiene uno que inscribir frente a un notario. No, ¿qué es la prescripción? Mm, ¿Qué es la prescripción? No, vamos a terminar. no, no. O sea, mm, no. O sea, sí. Bien, le hago otra pregunta. En cuanto a las limitaciones al dominio que hemos estudiado, ¿cuáles son las limitaciones al dominio que tipifica el libro cuarto? La- mm, no era usufructo, No, del libro cuarto. mm, no me acuerdo. Dominio. Bien, vamos a hacerle otra pregunta. Esta es la última pregunta porque veo que usted no ha estudiado. Mejor antes de que haga la pregunta, ¿usted ha estudiado o no ha estudiado?
O sea, sí, sí he estudiado, pero eh, como que ahorita mi cabeza está, o sea, no recuerdo. Tiene que estudiar, tiene cero. Si alcanzo, yo les tomo otra lección luego. Señorita Castillo Sánchez. Castillo Sánchez. Bien. Por favor, las manos tenga la bondad para ubicarla. Bien, perfecto. En cuanto a lo que hemos observado y hemos venido estudiando en relación a lo que es el usufructo, ¿cómo se constituye el usufructo? ¿Cómo se constituye? Ya una compañera nos dijo hace un momento, a ver, ubíquelo y explíquemelo bien. No, no sé ahora. En el caso de las, ¿qué son limitaciones al dominio? No, no sé. Estudie, gracias, tienen que estudiar. Buen día.